Bien, ahora que ya hemos visto los aspectos teóricos de lo que tiene que ver con la espectroscopía infrarroja, me gustaría comentarles algunos usos o por lo menos mostrarles de qué manera podemos aplicar los beneficios que nos brinda esta técnica en particular. Supongamos que de alguna manera nosotros podemos determinar la fórmula molecular de un compuesto incógnita y encontramos que su fórmula es carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno. Si aplicamos nuestra famosa fórmula de índice de deficiencia de hidrógeno para calcular el número de insaturaciones, vamos a ver que 2 por 4, 8 más 2, 10, menos 8, 2, dividido 2, 1. Es decir, lo que tenemos es una molécula que contiene 4 carbonos, 8 hidrógenos, 1 oxígeno y una insaturación. Como ya sabemos, esa insaturación puede venir de un doble enlace carbono-carbono, en este caso de un doble enlace carbono-oxígeno, o bien podemos tener la formación de un ciclo, ya sea con la inclusión del oxígeno o sin él. Más o menos podemos plantear algunas estructuras que podrían coincidir precisamente con esta molécula. No he chequeado si están todas, si encuentran alguna, pueden proponerla y ver a qué se ajusta la cuestión. Lo cierto es que, como vemos, tenemos básicamente tres tipos de moléculas que hemos planteado. Una de ellas que tiene que ver con la presencia de alcoholes, otra de ellas que tiene la presencia del grupo éter y por último la que tiene la presencia del grupo carbonilo. Hacemos un espectro de nuestra sustancia incógnita y encontramos algo por el estilo. Lo primero que podemos ver es que en esta región, donde normalmente uno espera por encima de los 3000 centímetros a la -1, espera ver estiramientos oxígeno-hidrógeno, no hay ninguno, no hay ninguna absorción más o menos importante. Por lo tanto, podemos directamente de un plumazo eliminar todas aquellas posibilidades que contemplaran la presencia de un alcohol porque no hay un alcohol. Estoy segura que alguno de ustedes estará mirando este espectro en este momento y se estará preguntando precisamente a qué se debe esa absorción bastante importante que se ve alrededor de 3000 centímetros a la -1. En ese lugar precisamente es donde se verifica la absorción correspondiente a todos los estiramientos carbono y hidrógeno. En algunos casos pueden llegar a ser indicativos, por ejemplo, si lo que estamos analizando fuese un material compuesto, orgánico o inorgánico, bueno, la incorporación del material orgánico estaría en cierta manera asegurada por la presencia de estiramientos carbono-hidrógeno. En este momento, que lo que estamos analizando es una molécula orgánica, seguro que va a haber uniones carbono-hidrógeno y que van a aparecer todas más o menos en la misma zona. En realidad, dado que el carbono e hidrógeno no tienen gran diferencias de electronegatividad, las absorciones que se producen no son muy intensas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la magnitud del momento dipolar de un enlace, mayor es la posibilidad de acoplarse con la longitud de onda incidente y se dan absorciones más intensas. En este caso, la absorción es intensa simplemente porque hay muchas uniones carbono-hidrógeno en la molécula y se ven todas en la misma región. Algo que tampoco podemos dejar de pasar por alto es que no existen ni señales de estiramiento carbono-hidrógeno de tipo carbono sp2 hidrógeno, es decir, lo que serían protones de tipo vinílico, aunque esto a veces es un poco difícil de encontrar, y tampoco vemos, y esto es quizá lo más importante, la presencia de doble enlace carbono-carbono. Por lo tanto, todas aquellas insaturaciones que provengan de la presencia de dobles enlaces también se pueden desechar. Si ustedes miran lo que nos ha quedado, básicamente hemos reducido todas nuestras posibilidades de la lista anterior a estos dos únicos
compuestos. Es decir, que de todos los que teníamos en un principio, buscando en las zonas claves, hemos podido descartar un montón. Y lo que sí estamos viendo aquí es la presencia muy clara de una señal correspondiente al grupo carbonilo, aproximadamente a 1710 centímetros a la -1. Por lo tanto, de estos dos es fácil concluir que el producto en cuestión era la butanona. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos el típico ejercicio de parcial o de parcialito? Tengo en el laboratorio 4 botellas que han perdido la etiqueta y sabemos que eran estas 4 cosas que vemos acá: A, B, C y D. Terbutilamina, butanona, benzaldehído y lo que sería un 2-metilpropanol, 1-propanol. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, debido a que existen diferentes grupos funcionales, es hacer los correspondientes espectros de IR. Así, el primero, que lo van a ver conocido, pero que es bastante fácil de sacar, tiene un carbonilo muy pronunciado, no se ven señales de doble enlace carbono-carbono, por lo tanto, de los dos carbonilos posibles, que serían B y C, a C lo podemos descartar porque no se ven indicios del anillo aromático y nos quedamos con que la identidad es B. En el siguiente, en el número 2, lo que podemos ver es una amplia banda alrededor de absorción de alrededor de más o menos serían 3450 o 3350, perdón, que es indicativa de un estiramiento oxígeno-hidrógeno. En el mismo lugar podríamos tener estiramiento nitrógeno-hidrógeno. Pero como vamos a ver más adelante, existe una gran diferencia entre los dos que tiene que ver con el hecho de que las aminas normalmente no son tan redondeadas, sino que son un poco más agudas las bandas. Pero básicamente la diferencia en este caso, para decir que lo que tenemos es D y no A, tiene que ver con el hecho de que la amina tiene 2 hidrógenos y el oxígeno tiene uno solo. Ahora vamos a ver de qué se trata. En el caso de este otro espectro, como podemos ver, no tenemos ningún estiramiento en las regiones debidas al oxígeno-hidrógeno o la del nitrógeno-hidrógeno. Vemos un carbonilo y hay evidencia en la región de alrededor de 1400 de la presencia de dobles enlaces. Por lo tanto, 3 es el compuesto C. Y finalizando, obviamente el que nos queda debe ser A, es decir, la terbutilamina, que como vemos tiene una gran absorción debida precisamente a los enlaces carbono-hidrógeno. Y en la zona de estiramientos nitrógeno-hidrógeno, como podemos observar, vemos que no solo las absorciones son más agudas y pequeñas, sino que además podemos observar que vemos 2 absorciones en lugar de una, que como dijimos, esta iba a ser la gran diferencia entre A y D. ¿A qué se debe que tengamos 2 absorciones diferentes y no una sola? En este caso, muchas veces los alumnos lo primero que dicen es: tenemos 2 hidrógenos, entonces una corresponde al estiramiento de un hidrógeno y la otra al estiramiento del otro hidrógeno. Esa es una conclusión falsa, debido a que las uniones nitrógeno-hidrógeno, ninguna de ellas puede ser individualizada, ya que son totalmente idénticas, no pueden tener frecuencias de estiramiento diferentes. Lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno del cual ya hablamos antes, que tiene que ver con la presencia de 2 tipos de estiramientos. Podemos llegar a tener un estiramiento de las dos uniones nitrógeno-hidrógeno que sea del tipo simétrico, en la cual ambos se estiran y se contraen de forma rítmica al mismo tiempo, o bien
podemos tener la posibilidad de que mientras uno de los enlaces se estire, el otro se contraiga. Precisamente estos dos modos vibracionales es lo que normalmente llamamos modos de vibración acoplados. Y precisamente por eso las aminas primarias suelen tener dos bandas en la zona de absorción. Una que corresponde al movimiento asimétrico y otra que corresponde al movimiento simétrico. Algo que me gustaría decirles en este caso es que no es siempre una relación de sí y solo sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre que tengamos aminas primarias vamos a ver dos bandas. En algunos casos, las frecuencias de estiramiento simétrico y asimétrico están tan próximas que, dependiendo de la resolución que tenga el aparato, pueden llegar a colapsar en una única banda. Y entonces podamos pasar por alto el hecho de que en ese caso debería haber dos movimientos acoplados y estamos viendo únicamente una única banda. Este tipo de comportamiento no solo se ve en las aminas, sino también se ve en los grupos metilenos, en los grupos nitros y en los ácidos carboxílicos cuando están en su forma de sal del ácido carboxílico, es decir, cuando están en su forma de carboxilatos. Así, por ejemplo, como podemos ver a continuación, aquí tenemos precisamente una zona que nos está indicando que lo que tenemos es precisamente una amina de tipo primario, que es un dato que podemos llegar a obtenerlo o no dependiendo de la amina en particular y dependiendo de cómo se ha tomado precisamente el espectro. Acá, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con la duplicación de las señales en el caso del carbonilo correspondiente a un ácido carboxílico. Como podemos observar, la zona de alrededor de 1700 está prácticamente limpia, hay solo una absorción residual. Y una vez que se ha convertido precisamente el ácido carboxílico en carboxilato, ambas uniones carbono-oxígeno son idénticas y por eso presentan absorciones acopladas en las bandas que aquí están marcadas como C y D. Otra de las aplicaciones que podríamos mencionar es, por ejemplo, cuando tenemos de nuevo, en este caso son dos productos naturales que vienen de fuentes naturales y que tienen una gran diferencia en cuanto a sus grupos funcionales. Para saber cuál es uno y cuál es otro, una de las cosas más sencillas es primero hacer un espectro de IR y compararlos. Como podemos observar en el espectro A, lo que tenemos es la presencia de una gran absorción alrededor de 1750 más o menos, que estaría dentro de la zona de carbonilo, mientras que en la zona de estiramiento oxígeno-hidrógeno no hay nada. Así que obviamente A es el espectro que corresponde a la fenchona, mientras que el B, que posee precisamente una zona limpia en la región de carbonilo, pero una amplia absorción en la región oxígeno-hidrógeno, va a corresponder al mirtenol. Otra de las aplicaciones que podemos tener es para el reconocimiento de materiales. El IR ha sido y es muy útil cuando, por ejemplo, queremos reconocer, en el caso de los materiales poliméricos, cuál es el material base con la que algún elemento esté confeccionado. Por ejemplo, podemos analizar lo que son los grupos funcionales principales. En el ejemplo de más arriba podemos ver que lo que tenemos es poliacrilo-nitrilo, básicamente por la presencia del grupo nitrilo, carbono triple nitrógeno, que aparece en una zona muy despejada, y si aparece ahí es porque precisamente estamos en presencia de este polímero. En el caso del poliestireno tiene un perfil que es realmente muy característico, donde se puede observar, por ejemplo, la presencia de las absorciones debidas al anillo aromático
y unas pequeñas absorciones que normalmente se denominan sobretonos que lo caracterizan. De hecho, es tan particular este espectro que en algunos casos se le utiliza para calibrar los espectrómetros de IR. En el caso del nylon 6 hay dos áreas que nos están indicando el tipo de polímero que tenemos, y dado que el nylon es una poliamida, lo que estamos observando es precisamente el estiramiento nitrógeno-hidrógeno que queda remanente en la molécula y parte del NH2, es decir, del grupo amino primario terminal más pequeñito. Y por último, lo que tenemos que observar es en la zona de carbonilo, que en este caso se observan dos absorciones. Esta es una particularidad que se suele observar en las amidas que tienen un nitrógeno con un hidrógeno residual, es decir, en las amidas que terminan en NH2 y en las amidas que provienen de aminas monosustituidas. Esto se debe a que también existen movimientos acoplados, pero en este caso entre el carbonilo, el estiramiento carbono doble oxígeno, con el bending o la deformación del enlace nitrógeno-hidrógeno. Se generan una cierta serie de movimientos acoplados más o menos complejos que terminan en la generación de tres bandas, que normalmente se llaman amida 1, amida 2 y amida 3. La amida 3 es realmente muy poco intensa y suele confundirse con el resto de otras absorciones, pero normalmente sí son visibles las dos absorciones que corresponden a amida 1 y amida 2. Si lo que estamos viendo son absorciones en la región de carbonilo por debajo de los 1700 y que eventualmente pueda tener dos absorciones en lugar de uno, tenemos que pensar seriamente en la presencia de una amida donde hay átomos de hidrógeno directamente unidos al nitrógeno del grupo funcional. De hecho, el estudio de los grupos funcionales principales no es lo único que se utiliza, pero en este caso normalmente son cuestiones más específicas y se requiere de un análisis un poco más experto. Por ejemplo, en el caso de estos dos polímeros, como lo pueden ser el poliacrilato de metilo y el polimetacrilato de metilo, como podemos observar, la única diferencia entre uno y otro es la presencia de un grupo metilo adicional. Y por lo tanto uno pensaría que no vamos a tener tantas diferencias entre un espectro y otro. Como podemos observar, eso es cierto más o menos hasta la zona del carbonilo, pero después de eso vemos que el espectro cambia bastante de forma. Y normalmente lo que se hace es analizar esta zona. Y cuando observamos este patrón, que sería de 4 absorciones en esta región, lo que vemos es, lo que podemos asegurar es que esto corresponde a un metacrilato, mientras que este otro patrón corresponde al polímero del acrilato. Esto no es un acoplamiento mecánico como el que pasaba en el caso de los movimientos acoplados, sino que este tipo de diferenciación de lo que es el estiramiento del enlace carbono-oxígeno-carbono se da más que nada por un efecto conformacional de la forma que adopta la molécula. La espectroscopía IR es una técnica que podemos considerar como antigua, ya que se empezó a desarrollar en la década del 60 del siglo pasado y básicamente se lo utilizaba para lo que mayormente la vamos a utilizar en este curso, que es algo bien básico, que tiene que ver con la determinación de grupos funcionales. En general nunca se utilizaba como única técnica, sino que normalmente se la complementa con otras técnicas más poderosas, que da mayor cantidad de datos, como por ejemplo el RMN y la espectrometría de masa.
En los años 70 se avanzó bastante debido a que aparece una nueva forma de obtener los registros de los espectros, que es la llamada técnica de IRFT. En este caso, en lugar de que el equipo registre y compare las intensidades que tiene el haz que sale de la fuente con aquel que ha pasado a través de la muestra, y de esa manera graficar las absorciones. En este caso lo que se hace es lograr una serie de interferogramas que se producen con una disposición de espectros móviles, digamos, en este momento cómo está armado el aparato no es de interés para lo que nosotros necesitamos, pero lo que sí es cierto es que se obtienen figuras de interferencia, donde obviamente no podemos determinar dónde están las absorciones. Pero tenemos la ventaja de que esos interferogramas están en función del tiempo y que pueden tomarse varios de ellos y sumarlos. De esta manera, si ha habido alguna absorción o alguna señal que corresponde a alguna absorción espuria, es decir, algo que se produce en un momento determinado, pero que no corresponde a una característica de la muestra en sí, al efectuar la suma de estos interferogramas, vamos a tener una eliminación de estas señales y una mejora realmente espectacular en todo lo que tiene que ver con la relación señal-ruido. Precisamente lo que utiliza esta técnica es un artilugio matemático, que es la aplicación de una función que es la transformada de Fourier, que ustedes van a estudiar si ya no lo hicieron en análisis 3, y lo que hace fundamentalmente es pasar estos interferogramas que están en el dominio del tiempo, una vez sumados, al dominio de las frecuencias, y ahí obtenemos un espectro como los que normalmente acabamos de utilizar. Quizá el avance más grande que se ha dado en esta técnica, por lo menos en los últimos años, se refiere al tipo de muestras que pueden ser analizadas por esta metodología. En una época era necesario que la radiación atravesara la muestra y por eso todas aquellas cosas que resultaban opacas no podían analizarse por esta técnica. En la actualidad se han desarrollado técnicas como por ejemplo la de ATR, que quiere decir reflectancia total atenuada, o la reflexión difusa, que nos permite incluso hacer análisis de especies en superficies o micromuestras, o analizar analitos que están en cantidad de trazas, es decir, se pueden aplicar a una serie de cuestiones que antes era imposible utilizar. Así que, dado que además esta es una metodología que es rápida de aplicar, fácil, no es necesario tener personal demasiado especializado para llegar a aplicarla, es una técnica que resulta muy versátil y que incluso puede aplicarse no solo a la parte de investigación, sino también a diferentes controles dentro de una planta en funcionamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo este tipo de nuevas técnicas se puede llegar a utilizar. Por ejemplo, en el primero de los casos, lo que tenemos es un film de poliacrílico y cómo va variando a medida que está siendo expuesto a, por ejemplo, la presencia de vapores de clorhídrico y la exposición a clorhídrico y calor. Lo que vemos es que el acrilato, que como ya sabemos tiene las dos absorciones que estábamos esperando para esta región, a medida va pasando, a medida va actuando o interactuando con el clorhídrico, va regenerando el carbonilo que estamos esperando para el ácido acrílico. De esta manera uno puede llegar a analizar el efecto de diferentes
agentes agresivos sobre la superficie de diversos materiales. Incluso en algunos casos, como en el que se ve aquí, lo que se puede adosar es el espectrómetro a un microscopio, y lo que vemos aquí en este corte no es otra cosa que la vista lateral de un laminado que forma parte de una botella, y así como podemos ver se pueden diferenciar áreas bastante distintas y se pueden hacer los espectros de IR de los diferentes sectores de este laminado, y así, por ejemplo, en función de lo que se va obteniendo, en función de la distancia, se sabe qué material corresponde a cada porción de este laminado. Otra de las aplicaciones que últimamente está teniendo auge con el tema del IR es su aplicación como método de determinación cuantitativo de algunas sustancias. Los ejemplos que estamos viendo acá están usando particularmente la zona del MIR, es decir, la zona media, pero normalmente lo más habitual hoy por hoy es que se utilice la zona del NIR, es decir, el IR cercano. Precisamente lo que tenemos en estas dos figuras es cómo se ven los espectros o cierta porción del espectro de un excipiente, como puede ser el almidón, y el de dos sustancias que son bioactivas, en un caso el ibuprofeno y la cafeína. Lo que se hace para utilizar el IR de forma cuantitativa es buscar diferentes picos en cada una de las dos sustancias que se van a comparar, que estén en una zona donde el otro componente, como por ejemplo en el caso del almidón, podría seleccionarse la absorción a 995 centímetros a la menos 1, debido a que en esa región tanto ibuprofeno como cafeína poseen absorciones realmente de baja importancia. En el caso de por ejemplo, de la cafeína, lo que vamos a buscar, por ejemplo, es el pico de 743. Algo similar podría hacerse con el de 779 en el ibuprofeno, y se va a medir la intensidad relativa de estas dos bandas. La idea es hacer una recta de calibración que normalmente se hace con muestras preparadas ex professo, con una cantidad conocida, con una proporción conocida de estos dos componentes, y medir la intensidad relativa, es decir, hacer la relación de intensidades de estas dos señales y graficarlas. A partir de eso, entonces, el equipo en general ya viene preparado para este tipo de determinaciones. Ante la presencia de una muestra incógnita que contenga estos dos elementos, va a poder calcular con cierto grado de confianza cuál es la proporción de estos dos productos en esta mezcla desconocida, a partir de la recta de calibración. Otro de los factores que contribuyen a que últimamente se haya tenido una gran difusión en la aplicación de las técnicas de espectroscopía IR es, como dijimos antes, el hecho de que se puede aplicar virtualmente a casi cualquier tipo de muestras. Habitualmente lo que se hacía era trabajar con pastillas, films y molds. Las pastillas se generaban a partir de una mezcla de bromuro de potasio de características espectroscópicas que se mortereaba en un mortero de ágata con una muy pequeña proporción de nuestra muestra para hacerlo homogéneo, y después se prensaba. De esta forma se obtiene una pastilla a través de la cual puede pasar la luz, y a partir de eso se medía la intensidad de la luz incidente comparándola con la intensidad de la luz emergente para generar el espectro. En cuanto al film, se podía disolver la muestra en un solvente, ubicarla sobre un vidrio y después levantar el film, es decir, la película que quedaba allí, y directamente exponerla
para que fuera atravesada por el haz de rayos infrarrojos, o bien lo que se podía hacer también es tomar esa solución y depositarla con un solvente volátil sobre una pastilla previamente formada de cloruro de sodio o de bromuro de potasio. La otra técnica era también se usaba sobre una pastilla preformada, haciendo una suspensión de la muestra en Nujol. El Nujol, entre otras cosas, es una especie de vaselina, es decir, es un hidrocarburo y por lo tanto va a interferir bastante con lo que se observa en la muestra y digamos como que era una técnica bastante sucia, digamos que no se usaba a no ser que fuese la única opción que se tenía. Además, existían celdas específicas, por ejemplo, para llenarlas con sustancias gaseosas o incluso celdas hechas para el análisis de líquidos, en los cuales normalmente lo que teníamos era unos pequeños contenedores hechos a partir de cloruro de sodio o de cloruro de plata para el caso de soluciones de base acuosa. Quizás la novedad más grande es precisamente el hecho de que con las técnicas actuales, como dijimos antes, de ATR y de reflectancia difusa, se pueden analizar superficies y muestras opacas, como por ejemplo sólidos o polvos. Así, por ejemplo, en el caso de la reflexión total atenuada o reflectancia total atenuada, lo que se hace es hacer incidir el haz correspondiente en un cristal con un cierto ángulo de incidencia para que, en función de dicho ángulo y del índice de refracción del cristal, lo que tengamos sea una serie de rebotes del haz que van a estar dando entonces un camino óptico en el cual tenemos, por ejemplo, puede ser la entrada por un lado y la salida por el otro, e incluso hay algunos diseños en el cual el rayo entra por un lado con un determinado ángulo y sale por el mismo lado con un ángulo diferente, como por ejemplo en este último caso. ¿Para qué nos sirve este tipo de interacción de la radiación dentro del cristal? En este caso lo que se hace es depositar el film de la sustancia que vamos a analizar, el film o incluso puede ser el polvo o la superficie, sobre este cristal, que normalmente puede ser seleniuro de zinc o incluso diamante, y por cada rebote que realiza la luz sobre estas caras del cristal, lo que hace es obtener un espectro de IR de precisamente la sustancia que está en su superficie. De esta manera, y sumando los espectros, se puede aumentar la sensibilidad, es decir, podemos tener una mayor intensidad en las señales y obtener un espectro precisamente de una superficie, de un polvo o de una sustancia totalmente opaca. También existen algunos diseños como el que vemos aquí, donde sobre el cristal se pueden ubicar soluciones a partir de las cuales también se pueden obtener por esta técnica los correspondientes espectros de IR. En caso de la reflectancia difusa, que es lo que normalmente se utiliza en el NIR, es la, digamos, incidencia de la luz que viene de la fuente sobre una determinada superficie, y cuando esto sucede lo que tenemos es una cierta cantidad de esa luz que se refleja en forma difusa en todas las direcciones. Se colecta toda esta luz difusa que se refleja y a partir de eso se pueden obtener los diversos espectros de IR. Para conseguir esto hay diferentes formas de, digamos, colocar la muestra y el dispositivo colector, pero quizás los mejores resultados se obtienen con dispositivos como los que se muestran aquí,
que son esferas muy pulidas y que están recubiertas con oro. Y a partir de ello, entonces, por ejemplo, como vemos en este gráfico de más abajo, vemos que la luz entra, incide sobre un objeto que puede ser, por ejemplo, un espejo, y las dirige específicamente hacia la muestra que está apoyada sobre una ventana. Ahí se produce la irradiación y la reflexión difusa. Esta energía que se refleja contiene la información del espectro de IR de la muestra en cuestión. Precisamente esta esfera lo que hace es focalizar esta radiación difusa en un punto que va directamente hacia el detector, donde precisamente se obtienen los datos que después se van a analizar. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña tabla de cuáles son las absorciones que se verifican en el NIR para los diferentes grupos funcionales y a qué sobretono particularmente de cada uno de ellos se está refiriendo. Las aplicaciones tanto de la técnica de ATR como la reflectancia difusa se han diversificado mucho últimamente. Aquí, por ejemplo, vemos el resultado de analizar el espectro de absorbancia en la región de carbonilo utilizando una fibra óptica introducida dentro del material para poder seguir cuál es la evolución en la formación de los diferentes grupos funcionales, por ejemplo, durante la formación de una espuma de poliuretano. De esta manera se tiene conocimiento de cómo es el avance de la reacción en función del tiempo y de cuáles son los grupos funcionales que finalmente van a contribuir a las propiedades del producto final. Hoy por hoy existen numerosas aplicaciones de este tipo de tecnología, incluso, por ejemplo, para chequear desde la pureza de los elementos que se descargan en una empresa hasta, por ejemplo, seguir los procesos de producción de un determinado producto, como por ejemplo puede ser en industria farmacéutica el control de la humedad o el grado de avance de la reacción, o incluso analizar la cristalinidad del producto, ya que dependiendo de su forma cristalina puede llegar a haber cambios en el efecto biológico de alguna de las sustancias involucradas. También se utilizan, por ejemplo, en industria alimenticia para detectar la presencia de contaminantes o precisamente contenido acuoso, como en el caso anterior, o determinar composiciones porcentuales utilizando las bases de datos como habíamos comentado anteriormente. También se puede analizar, por ejemplo, procesos de envejecimiento, modificación de cristalinidad, tacticidad de polímeros, y de hecho existen, por ejemplo, varias determinaciones en controles ambientales que están homologadas por la EPA, como por ejemplo puede ser la cuantificación de hidrocarburos totales, o por ejemplo la cuantificación de sílica en filtros industriales. O sea, existen numerosas aplicaciones tanto en la industria como incluso en agricultura y ganadería. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es, si se quiere seleccionar semillas, por ejemplo, de girasol, para mejorar el rendimiento de la producción de aceite, simplemente lo que se hace es determinar a través de esta técnica cuáles son las semillas con mayor contenido de aceite, y esas son las que se van a sembrar precisamente bajo la premisa de que las plantas que se generen a partir de eso van a tener un mejor rinde. Es decir, que hoy por hoy cada vez se está haciendo más habitual la utilización de espectros de IR para control o para tareas de laboratorio en mayor cantidad de industrias. Así que simplemente todo esto
apuntaba a que ustedes tengan una idea un poco más amplia de todo lo que se puede hacer con el IR, no únicamente lo que nosotros vamos a hacer en la materia, que va a ser simplemente analizar la presencia de diferentes grupos funcionales.